misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor, misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal, oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor, que otro use mis redes, que otro use el telar, mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal, oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal, oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal, oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal, oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy ya, segundo domingo de Pascua. El primer domingo fue el domingo de la resurrección. Hoy ya estamos en el segundo domingo. Vamos a dar lectura a hoy, día 11 de abril del 2021, a lectura de las Sagradas Escrituras que corresponden con este día. Vamos allá. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. En el grupo de creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, por los que poseían tierras o casas las vendían
traían el dinero y los ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 117, dice lo siguiente: Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En estos momentos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12 llamados el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos se decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de sus clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío, Dios y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabras del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante las reflexiones que vamos a dar hoy sobre el segundo domingo de Pascua, porque son muy profundas, muy profundas. Pues en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35, cuando decían los en el grupo de creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseía todos en común, nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Estamos hablando de propiedad privada, porque el mismo Dios Padre daba la propiedad privada. Pero es que daban a la iglesia no solo diezmos o lo que podían dar, sino daban a la iglesia su trabajo, su tiempo, su espacio, para la grandeza no de los apóstoles, la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Es importante esto. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían y traían el dinero y las ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según la necesitaba cada uno. No, esa es la función principal de la iglesia. Que todos los bienes de la iglesia no son de la iglesia, son de todos nosotros, porque nosotros somos cuerpo de iglesia. Somos el cuerpo crístico, místico de nuestro Señor, que es Jesucristo, que es la iglesia. Y como parte, también tenemos parte en todo. En todo. Una sede la iglesia tiene que tener. Mucha gente cuando me hablan, el Vaticano, no, el Vaticano tiene, la iglesia tiene su sede. La iglesia tiene su sede, es lógico que tenga su sede. Igual como las conferencias episcopales, como los diócesis, archidiócesis, parroquias, arcipestados, colegios, seminarios, todo tiene su fundamento. Todo es para la grandeza de Dios, para la gloria de Dios. Y todo lleva un gasto, y todo lleva un sacrificio, y hay que seguir avanzando en este caminar. ¿Cuántas ayudas da Cáritas? Incluso muchos aquí donde resido, no muchos ni cristianos, musulmanes que se acercan a Cáritas a pedir alimentos, ropa. Esa es la verdadera misión de la iglesia, no mirar a todos como hijos de Dios, no mirarlos todos como no, a ti no, porque si yo acudo al Hijo de Dios, al que tiene todo y al que no necesita de nada, ¿qué gracia voy a recibir del Padre? Voy a buscar al necesitado, a la oveja perdida, a la oveja descarriada, a la oveja que tiene necesidad de amor de Cristo. Eso es la verdadera misión ante el Señor. El Salmo nos dice, porque si hacemos así, nos habla de la misericordia el Salmo, porque si hacemos lo que nos dice la primera lectura, cumplimos el verdadero mandamiento de Dios. Todos nuestros pecados, aunque pedimos por el sacramento de la penitencia, pedimos perdón y nos son perdonados, pero tenemos que, como nos dice en San Sebastián de Garabandal, le decía a Conchita, hay que llenar el corazón de flores para mostrarlo ante el Padre en el momento de tu presencia ante Él. Tenemos que ganar el corazón con obras, con sacrificios, con ayudas, con servicios. Y después, la misericordia de Dios,
cuando estemos delante de nuestro Señor, delante de Él, la misericordia de Dios hará el resto. Seremos agradecidos y glorificados y sentados a la mesa del Padre. Debemos ser siempre así. En la segunda lectura del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6, nos habla perfectamente unas cosas que son importantes, ¿no? Dice que Jesús es el Cristo nacido de Dios. Es el Cristo, es el enviado nacido de Dios mismo. Por eso es el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. Escuchen esta parte final. Dios que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. Si tú amas a Cristo, también amas a Dios. Pero no solo amas a Dios, amas al instrumento por el que ha venido nuestro Señor a este mundo. Es el cuerpo de María, la Virgen María, que es el primer sagrario vivo en la tierra. Debemos ser conscientes de eso. Amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios y el que añadió nuestro Señor Jesucristo el último día en la última cena. Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cumpliendo esos mandamientos, servicio a los demás, ayuda al necesitado, estamos llenando el corazón de luz, llenando el corazón de amor, para cuando lo presentemos ante nuestro Señor, en nuestra partida, el último día, estemos cumplidos nuestra misión aquí en la tierra. Nos dice perfectamente ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nos dice el apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Nos lo dice perfectamente. Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. El Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Y crece y nace el Espíritu. Y el Espíritu es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ese es el amor entre el Padre y el Hijo. Nace el Espíritu. Y el Espíritu da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo es, en verdad, el Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo da testimonio sobre sí mismo. Por lo tanto, según la ley judía, incluso cuando hay dos testimonios que dicen lo mismo, se entiende que lo que se dice es la verdad. ¿Por qué no se cumple ni en la ley judía ni nuestros hermanos separados que vuelvan a casa? Esta segunda escritura, la segunda lectura que nos dice hoy el apóstol San Juan, nos debe reflexionar a todos nuestros hermanos y decir: en verdad os digo que me he equivocado del camino y tengo que volver a casa. Cuánta gloria se llevará en el cielo y cuántas fiestas se celebrarán en el cielo por cada
hermano perdido que vuelve a casa para abrazar al Señor. Es importante eso. En la tercera lectura ya, en el Evangelio, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31, nos habla perfectamente cuando Jesucristo se presenta ante todos los discípulos, se presenta, lo ven, lo reconocen, se acuerdan que es Él. Entonces es cuando después a Santo Tomás dice, mira, yo no creo, yo si no meto el dedo en las manos, no creo. Si no meto el dedo en su costado, no creo. Y cuando a los 8 días se les vuelve a aparecer, les dice, Tomás, ven aquí. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esas palabras, no seas incrédulo, sino creyente. En este mundo que nos está tocando vivir, debe cada uno decirlo en su corazón. No seamos incrédulos, sino creyentes. Busquemos el amor de Dios. No seamos incrédulos solamente en el mundo material y después ateos perdidos y sin saber a dónde ir y pensar que después de este mundo no hay otro, no hay un cielo, no hay un descanso, no hay una salvación del alma. No seamos incrédulos, sino creyentes, nos dice nuestro Señor. Seamos nosotros también creyentes. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos, como dije antes en la primera lectura, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, y la segunda lectura. Y amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Qué fácil es cumplir. No son pesados esos pecados. Esos mandamientos no son pesados. Son fáciles de llevar. Qué fácil es la llave del cielo, siempre que la sepamos usar. Y no vayamos con rencor, ni con agonías, ni avaricia, ni codicia, ni envidias. Vayamos con amor. Nada más. Eso es lo más importante. Y encima nos aclara que hay muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, no solo después de la resurrección, sino incluso antes. Porque esto a mí me da a entender muchas cosas. Pero es que si ponen a escribir todos los días lo que hace cuando se levanta Jesucristo, no habría biblioteca que contenía tantos libros, ¿no? Pero nos dice así: porque has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías. Muchos más signos que ni están escritos en la Biblia se han dado por nuestro Señor. Y los que están escritos se pusieron para que creamos, y en verdad creamos, que Jesús es el Mesías. Y nos dice, como al principio, dichosos los que crean sin haber visto. Seamos dichosos. Creamos en nuestro Señor. Porque no hemos visto, pero creemos en nuestro Señor. Porque sabemos que es el Hijo de Dios. Y Dios, y Él, y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Están con nosotros. Y nosotros somos su pueblo. Y tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Bueno, hermanos, hermanas, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy, domingo, segundo domingo del tiempo de Cuaresma,
ya termina todo lo que es la octava, termina todo esto. Y ya el lunes ya empezamos con ya normal, le dando las lecturas como hasta ahora, pero ya volviendo a leer el capítulo de la Biblia que nos corresponde con el día. Y vamos siguiendo, avanzando en la lectura de la Biblia, capítulo por capítulo, reflexionando y estudiando la Biblia, capítulo por capítulo, y mejorándola, mejorando el entendimiento, porque ese entendimiento de la palabra enriquece nuestro corazón, enriquece nuestra alma y nos ayuda a comprender mucho mejor la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Benditos.